Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos ven a través de YouTube o a través de Facebook o a través de cualquiera de las redes o cuando le comparten a usted este mensaje. Qué bueno que podamos cada 8 días estar meditando en algún pasaje de la palabra de Dios, y yo pido que hoy este pasaje traiga mucha luz, pero sobre todo mucha libertad, eh, porque la ha traído para mí, porque de continuo lo ha sido para mí. Qué bueno que hoy podamos encontrar libertad a través de estudiar y de reflexionar este pasaje de la Biblia. Hoy vamos a hablar de yugo, es el título del tema, y empezamos por explicar lo que es el yugo, pero lo voy a explicar basado en el contexto en el cual se encuentra y por qué y de dónde sale la palabra yugo. Pues en Mateo 11, es un pasaje muy conocido, Mateo 11, desde el versículo 28 al versículo 30, Jesús hace una invitación, y esta invitación es bien importante. En el 28 dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. La invitación es ir a Jesús, y esa es la primera gran enseñanza. Eh, y hay una característica: a quienes está invitando, dice, a los que están cansados, a los que están agobiados. Esas dos características se necesitan para esta invitación de Jesús, para esta invitación específica. Vengan a mí, ¿quiénes? Los que están cansados y los que están agobiados. Y dice, y yo les prometo que los voy a hacer descansar. Esa es la gran invitación, la gran enseñanza de hoy es: si estoy cansado, agobiado, necesito aceptar la invitación de Dios de ir a Él, y en respuesta lo que voy a tener es descanso. Yo creo que ahí podríamos resumir el tema de hoy. Si usted quiere condensar el tema de hoy, está en ese pasaje. ¿Estás cansado, agobiado? Vas a Jesús. Y si vas a Jesús, entonces vas a encontrar ese descanso. Y lo que viene a continuación de la explicación y la reflexión es cómo se da ese descanso, cómo se da ese ir a Él, y por qué se da el cansancio y el agobio que tenemos. Esas tres cosas las vamos a meditar hoy. Y Jesús dice en el verso 29, acepten mi yugo. En la Reina Valera dice eso: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que encuentren descanso a sus vidas y a sus almas. Y en el 30 dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Mi yugo, Jesús habla de tomar el yugo de Él, de hacer yugo con Él. Pero resulta que si vemos la parte del yugo, podemos hablar de esa metáfora, y es que si conocemos un yugo, es un término, o parte de lo que es un yugo es un término de agricultura, ¿no? El yugo es algo que le ponen a los bueyes para que puedan estar juntos, porque al estar juntos tienen mucha más fuerza, pueden hacer un mejor trabajo y por más tiempo. Pero eso implica sumar fuerzas. Y ese es el yugo del cual está hablando el Señor metafóricamente, pero dice hagamos yugo. Y lo que el Señor está diciendo es, ¿qué tal si no trabajas solo? ¿Qué tal si no trabajas sola? ¿Qué tal si hacemos yugo? Si te juntas, si te acercas. Recuerden que el primer versículo es vengan a mí, pues el yugo está hablando de eso. ¿Qué tal si trabajamos juntos? ¿Qué tal si tomas mi yugo? Si nos unimos, si nos anclamos los dos, si nos volvemos solamente un solo corazón, una sola vida, para hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces vamos a quitar el agobio y el cansancio, y entonces yo te haré descansar. Pero otro gran contexto que lo entendían muy bien los judíos es que en tiempos de Jesús se le llamaba también yugo a la enseñanza que daban los rabinos. Las enseñanzas eran los famosos yugos. Entonces, en la palabra de Dios para todos, que es la que usamos nosotros generalmente, usamos todas las versiones, cambia el lenguaje, no cambia el mensaje. Pero miren lo que dice Mateo 11, 29. Ya no habla de yugo, sino dice, acepten mi enseñanza. Esta es la palabra de Dios para todos. Acepten mi enseñanza. En la Reina Valera dice yugo en vez de enseñanza.
Y entonces para ellos era claro, cuando decían acepten mi yugo, sabían que no estaba hablando de una yunta de bueyes, sabían que por supuesto es un lenguaje figurado, pero hablaba de que se conocía el yugo y tú estás bajo el yugo de tal rabino, de la escuela rabínica XYZ, el yugo de. Se hablaba de tener el yugo de su maestro, de quien lo estaba enseñando, del quien lo estaba conductando, del que era su mentor. Entonces se hablaba de tener un yugo. Yo tengo un yugo con la enseñanza de. Y entonces yugo y enseñanza se volvieron casi que un sinónimo, pero hablando justamente de estas corrientes, de cómo cada uno de ellos, fariseos, saduceos, maestros de la ley, escribas, tenían su propia enseñanza o su propia interpretación de la Biblia, y eso se convertía en el yugo, ¿no? El yugo de cada uno de los rabinos que hacían la interpretación. Y por eso el Señor le dice a los discípulos y a toda la gente, le dice, acepten mi yugo, tomen mi enseñanza, aprendan de mí, que soy paciente y humilde, conmigo encontrarán descanso. Lo que no han encontrado en otros yugos, en otras enseñanzas, conmigo lo van a encontrar. Y entonces es bueno entender lo que el Señor está diciendo. Y mi pregunta hoy para ti es, ¿bajo qué yugo te encuentras? Porque el yugo de Dios es fácil y es una carga ligera. Pero la de los fariseos de la época no era fácil. Porque incluso el Señor dijo, ustedes hacen grandes prosélitos para hacer la gente doblemente hija del infierno. Eran palabras muy fuertes las que decía Jesús. Ustedes le ponen a la gente cargas que ni siquiera ustedes están dispuestos a llevar. Entonces se ofendían si no se lavaban las manos, se ofendían si no se llevaba el día de reposo como se tenía que ir, pero eran fijándose no en el agradar a Dios, sino en el cumplir una serie de normas. No era que las normas se hubiesen creado para facilitar la entrada al cielo, sino que ellos habían puesto una cantidad de obstáculos para acercarse a Dios, pero tenían entonces que vivirlos, y es lo que llamamos la religión o la religiosidad, que nos llenó de tantas cosas, de tantas condiciones para acercarnos a Dios. Entonces equivocamos el camino, cada quien empezó a sacar su propia interpretación, entonces nos equivocamos en el camino e hicimos más difícil el acercarse al reino de los cielos. Entonces el Señor Jesús le decía a los otros que tenían yugo, a los fariseos, les decía, ustedes se paran en la puerta y ni entran ni dejan pasar a la gente. Su yugo no es fácil, su yugo genera cargas, su yugo genera agobio, su yugo genera cansancio. En vez de acercarlos a Dios, lo que hace cada vez es alejarlos mucho más. Y entonces se ponían condiciones humanas que la gente tenía que vivir, se hacían votos, se hacían penitencias, tratando de imponernos, autoimponernos cosas, porque Dios no nos las impuso. Y eso se convirtió en enseñanzas y se fueron divulgando estas enseñanzas. Y usted puede encontrar muchas de esas enseñanzas al día de hoy. Penitencias que Dios no ha pedido, sacrificios que Dios no ha pedido, rituales que Dios no acepta, pero que nosotros como hombres decidimos ponerlos porque consideramos que eso puede ser lo que a Dios lo atrae. Entonces ya hemos hablado de muchos de esos. Entonces si yo subo un monte de rodillas y llego con mis rodillas ensangrentadas, entonces creo que Dios me va a escuchar. Nunca Dios pidió cosa tal. Son cosas que hemos puesto como hombres. Y claro, eso genera cansancio, agobio. Y lo peor, no cumple el objetivo, que es acercarme a Dios, que es buscar a Dios, que es hacer esa yunta con el Señor. Pues el Señor lo ha puesto de otra manera en Mateo 11, que como les decía es el resumen. Vengan a mí, los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Pero acepten mi enseñanza. Y ahí viene el punto. Volver a Dios no solo es decirle, Dios, yo quiero volver a ti. No solo es el querer volver a Él. La manera de volver, de ir a Dios, de aceptar la invitación de Dios, es aceptando su enseñanza. Y eso implica quitarnos otros yugos. ¿Qué yugo tienes tú? Tal vez el yugo del activismo, el yugo de la ansiedad, el yugo de la queja, y nos hemos llenado de yugos que nos impiden avanzar. El yugo del pesimismo. ¿Qué yugo has puesto sobre ti? El yugo de la ira, el yugo del resentimiento, el yugo de compararte con otros,
El yugo de estar mirando el plato de otro, sino tu propio plato. ¿Qué yugo tienes? ¿De qué yugo te llenaste? ¿De qué hábito desordenado tienes un yugo e hiciste un ancla y te impide avanzar para acercarte al Señor? Un yugo puede ser un pecado, un yugo puede ser un hábito, un yugo pueden ser muchas cosas que tenemos en nuestra vida. ¿Qué clase de yugo es el que tú tienes que te impide aceptar la enseñanza del Señor? Que debe ir mucho más allá. Y entonces nos llenamos de una cantidad de yugos y entendemos eso. Hay cosas que a veces decimos, yo nunca debí haber hecho eso. Y entendemos que nos metimos en un yugo. La deuda, una deuda puede ser un yugo, ¿sí? Lo que es una obligación, porque en muchas cosas tenemos obligaciones, en otras tenemos deudas, y que algunos lo diferencian, ¿no? Yo tengo una obligación y es que con lo que yo gano, con lo que yo produzco, pues pago esa obligación. Y una deuda es eso que ni con lo que yo tengo puedo pagarlo. Entonces se me va convirtiendo en una deuda, algo que no puedo saldar, algo con lo cual no puedo responder, algo que va más allá de mi presupuesto. Y hay cosas en las que nos hemos puesto yugos. Entonces nos hemos ido más allá de la cuenta, hemos calculado mal y hemos terminado en yugos. Pero también hay yugos de soledad, también hay yugos de autoconmiseración, también hay yugos de una falta de valía, ¿sí? De un amor propio defectuoso en nosotros. ¿Cuál es tu yugo? ¿Cuál es ese yugo que te impide ir más allá? Cuando vemos el hijo pródigo, vemos que el hijo mayor, el que se queda en casa, él, aunque estaba con el padre, no se sentía y no sentía a su padre afín. Y era lo que él sentía, no era un problema del papá, era lo que él sentía. Y se había puesto un yugo, pero un yugo disfrazado de espiritualidad. Yo soy el que me quedé, yo soy el hijo bueno. Por lo tanto, yo estoy haciendo las cosas bien. Pero no disfrutaba del padre. No consideraba suyo nada de lo que estaba ahí, aunque lo era. Entonces cuando le hacen la fiesta al hijo pródigo, entonces él se ofende, porque lo que esperaba para otros era un castigo. Estaba pendiente de lo que hacían otros y no pendiente de las actitudes propias que tenía. ¿Qué clase de yugo? Y si nos damos cuenta, aunque es muy sutil, este yugo le impedía disfrutar de la riqueza del Padre. ¿Qué yugo te impide a ti disfrutar del amor de Dios? Tal vez no te has perdonado y entonces tienes ese yugo ahí de la condenación y del señalamiento personal. Te señalas, te criticas, te juzgas, te condenas, te autoconmiseras y entonces resultado, estoy agobiado, estoy cansado y lo peor, no siento comunión con Dios. Para las personas que se sienten así, es el mensaje de hoy. Que el Señor dice, vengan a mí. Estás trabajado, cargado, yo te hago descansar. Pero tienes que aceptar mi enseñanza. Es decir, quítate el yugo que tienes y ponte mi yugo. Porque mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. Volviendo al hijo pródigo, el hijo cuando se da cuenta de que lo ha perdido todo, cuando vuelve en sí, él se pone un propio castigo y dijo, iré a donde mi padre y le diré que me haga uno de sus siervos, de sus jornaleros, que me haga no un hijo, el cargo más bajo, el rango más bajo que haya. Y él se autocastiga. Y ahí acaba de ponerse un yugo, el yugo de un autocastigo. ¿Dios quería castigarlo así? No. Cuando llega donde el Padre ni le escucha lo que dice. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que me hagas uno de tus jornaleros. El Padre no le dijo, sí, vamos a hablar de eso. Por supuesto, no. Dice, mi hijo ha vuelto, báñenlo, pónganle la ropa, pónganle el anillo, hagamos una fiesta. ¿Acaso se merecía una fiesta? Eso fue lo que pensó el hermano. ¿Acaso no merecía el castigo? Efectivamente, no merecía ser uno de sus jornaleros. Porque nosotros nos autoimponemos cosas que Dios no nos mandó ponernos. Nosotros nos ponemos obstáculos para acercarnos al perdón de Dios. Y entonces creemos que Dios nos va a perdonar si nosotros hacemos más cosas, en vez de aceptar, y aquí está la clave, aceptar lo que el Señor dice, aceptar la enseñanza de Dios, no la enseñanza del hombre, no tu propia enseñanza,
no tu propia interpretación, no lo que tú considerarías que harías, que estamos muy dados a decir, si fuera yo, yo haría tal cosa. Afortunadamente, nosotros no somos Dios. Y afortunadamente la disciplina de Dios no la ejerce ningún hombre, porque si no cada uno haría su propio yugo y pondría su propia pena y su propia penitencia. Pero Dios tiene misericordia. Quiero que recordemos un poco la historia de David en el Salmo 51 y para que vayamos haciendo memoria y de pronto mientras oímos esta historia de David o el Salmo de David, los Salmos de David, podamos entender un poco y también reflexionar qué clase de yugo estamos teniendo nosotros, que nos toca quitárnoslo de encima y aceptar el yugo del Señor, si efectivamente queremos dejar de estar cansados y agobiados. En el Salmo 51 ustedes saben que David comete un pecado moralmente grande, y es que deja embarazada a la esposa de uno de sus soldados. Y luego intenta embriagar a su soldado para que vaya y se acueste con ella para que el embarazo parezca de él. Pero resulta que Urías Eteo no quiere ir a estar con su esposa porque su pueblo está en guerra, entonces decide ir a la guerra. Y David le dice a su general que cuando estén en lo más fuerte de la guerra, los demás soldados vayan hacia atrás. En pocas palabras, que dejen solo a Urías para que lo maten, ¿no? Para que pierda. Y eso ocurre. Y se vuelve una tragedia total. Y muere Urías Eteo. Y David, después de todo lo que ha hecho, por supuesto, entra en una situación de estar callando su pecado, de no encontrar perdón, de estar agobiado, de estar cansado, de haberse puesto un yugo de muerte, de haberse puesto un yugo de engaño, de haber llevado su propia vida a un yugo de pecado, de haber cometido un asesinato, de haber cometido adulterio, de haber engañado a un pueblo, de hacer que sus soldados hicieran lo incorrecto, llevar una cantidad de consecuencias sobre el pueblo, tanto que toda la nación tuvo guerra en todo el reinado de David a causa de esto. En el Salmo 51, verso 14 dice, Dios mío, mi Dios Salvador, merezco la muerte, pero no me castigues y gritaré de alegría que eres justo. Señor, abre mis labios y te cantaré alabanzas. David dice, me merezco la muerte. Y es casi común que cuando nosotros cometemos errores, que cuando nosotros pecamos, empecemos a nosotros mismos declarar nuestra sentencia. Dice, yo merezco la muerte. Pero David dice, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, no me castigues. El mismo Salmo 51, dice el 16, a ti no te complacen las ofrendas ni los sacrificios que deben quemarse completamente. Si así fuera, yo te los ofrecería. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Tú no desprecies al de corazón humilde y arrepentido. David empieza a decir, merezco la muerte, y luego empieza a pensar en su mente cómo puedo complacer a Dios. Pero él mismo se contesta, no te complacen los sacrificios. Yo no tengo que inventarme sacrificios. Yo no tengo que inventarme obstáculos o ponerme penitencias para poder llegar a ti. Y él mismo entonces lo afirma, a ti no te complace eso. Si a ti te complaciese eso, yo lo haría. Pero entiendo que lo único que quieres y lo único que aceptas es un corazón que esté humilde y un corazón que esté arrepentido. Y lo que David nos está diciendo es que la única manera de volver a Dios no es poniéndonos una cantidad de penitencias, sino es aceptando la enseñanza de Dios. No es inventarnos nosotros qué podríamos hacer para agradar a Dios. Entonces, si estás bajo el yugo de la autoconmiseración, tienes que quitarte el yugo de la autoconmiseración y entender el yugo de Dios que dice que tú eres su hijo amado, en el que tiene complacencia, que tú eres la niña de sus ojos, que Dios ha dado naciones por ti, que eres hijo de Dios, lo que dice Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que es que yo estoy solo en el mundo, el Señor dijo, no te dejaré huérfano. Mateo 28, del 18 al 20 es el yugo del Señor cuando dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Pedid y se os dará, dice Mateo 7. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese es el yugo del Señor, la enseñanza de Dios sobre tu vida. Pues dice, no, Dios no me escucha, y tal vez Dios no me escuches porque no he hecho lo suficiente. Y trato de inventarme qué hacer para que como que Dios diga, oh, qué intencional eres, qué creatividad tienes, y por qué no aceptas más bien lo que el Señor quiere darte en cada momento, que es lo más importante al final, ¿no? Dice el mismo Salmo 51, los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Y esa es la enseñanza que debemos tomar, un espíritu realmente quebrantado. ¿De qué sirve que tú traigas muchas cosas y hagas muchas cosas si tu corazón no está quebrantado o tu corazón no está arrepentido? Salmo 32, y con esto vamos dándole cierre al tema. Salmo 32. David arranca en positivo, ¿no? Y estamos hablando de la misma situación que vivió. Tanto el Salmo 51 como el Salmo 32 los compone David en esos momentos donde él cuenta cómo fue la situación de sentirse muy mal y muy agobiado, y ahora nos va a mostrar los síntomas, y cómo Dios fue restaurando su vida. Entonces el Salmo 32 dice, qué afortunados son, verso 1, aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Está hablando de él mismo, por supuesto, ¿no? Aunque lo pone en términos generales, porque también nos quiere incluir a nosotros. Qué afortunados son aquellos rebeldes. Y la vida cristiana no está llena de gente muy obediente, está llena de gente muy rebelde, que necesita de Dios. Y por supuesto en el camino nos equivocaremos, y por eso David deja esto consignado y dice, qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. No dice, qué afortunados son los que son perfectos, a los que Dios nunca ha tenido que perdonarlos. Ese género no lo conocemos, o al menos yo no conozco ese tipo de personas a las que Dios puede decirle, yo nunca he tenido que perdonarte nada a ti. Qué perfección, es admirable tu comportamiento, ¿no? Si hubiese alguien así, entonces Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz por nosotros. Y si hay alguien así, lo es, y es Jesús. Entonces es el único. Pero este pasaje es para nosotros, para cada uno de los rebeldes. Qué afortunados somos cuando Dios nos perdona. Verso 2, qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Miren lo que David está diciendo acá. El asunto no dice que David hizo muchas obras para enmendar su error. No, 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 no. Ahora, ¿estaría mal? No, no, está muy bien que él quiera enmendar. Está muy bien que él quiera hacer el bien, por supuesto. Pero lo que David dice es que él no mintió en cuanto a sus pecados. Es decir, él no se puso a justificar, sino que definitivamente aceptó lo que había hecho. Entendió que estaba mal. En un mundo donde ya nadie quiere arrepentirse y donde la gente dice yo ya no me arrepiento de nada, en un mundo donde haga lo que haga, como que no me arrepiento, porque cada uno de los pasos que he dado me permite estar en pie en el día de hoy. ¿Y qué del dolor que hayas causado? ¿No te arrepientes de eso acaso? Y uno podría decir, pero ¿de qué nos vale arrepentirnos al fin si no podemos devolver el tiempo? ¿De qué nos vale arrepentirnos de entender lo que está bien y lo que no está bien? Y también que cuando yo entiendo que hice mal, entonces puedo tratar de restituir. Tal vez no puedo devolver el tiempo, pero sí puedo tratar de enmendar y de restituir. Y al menos si no puedo enmendar y restituir, al menos no cometeré el mismo error de pasar por encima de otros a futuro. Pero cuando no tengo nada de qué arrepentirme, casi que es la garantía de que volveré a cometer los mismos errores y los mismos horrores. Entonces David dice, afortunado el que el Señor considere inocente porque no mintió acerca de sus pecados. Cuando el hijo pródigo vuelve y no dice, no, pues mira, realmente se me fueron un poquito las luces, pero aquí no ha pasado nada. No, el hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo hice mal, lo hice pésimo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Castigarlo? Suficiente había tenido con entender el camino que pasó y el dolor que causó sobre él y sobre lo que vino y sobre los que estaban a su alrededor. Ahora viene la enseñanza de Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y verso 3, David nos lo cuenta, nos dice qué pasó con él. Dice,
Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. O sea que David nos cuenta que hubo un momento donde él no dijo nada, donde como que se hizo el de la vista gorda y dijo, no, parece que nadie se dio cuenta, parece que ya pasó, mañana se va a olvidar. Pero dice que se debilitaba todos los días. La Reina Valera dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El yugo de David era un yugo de pecado, un yugo de culpa y un yugo que se le convirtió en una enfermedad. Verso 4 dice, Dios mío, tú hacías mi vida cada vez más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Me envejecí. Entonces quedé angustiado y cansado. Cuando tomo mi propio yugo, cuando tomo mi propia enseñanza, cuando actúo a mi manera, cuando no hago Dios mi yunta, entonces termino cansado, agobiado. Y la invitación de Dios hoy es, vengan a mí, los que han cometido errores, los que son rebeldes, los que han cometido pecados. Y tomen mi enseñanza, acéptenla y aprendan de mí. Y entonces van a hallar descanso. No calles más tu situación. No calles mal ese hábito. Ponlo en las manos de Dios. Quítate ese yugo. No lo justifiques. No lo trivialices. Ve a la presencia de Dios. Ve a la presencia de Dios. Acepta la invitación de Dios. David nos dice lo que hizo y con esto terminamos. Verso 5. Entonces decidí confesar de todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. ¿Se dan cuenta que David no dice, y después de que tuve que hacer 5 penitencias, 10 penitencias, ir de rodillas, lacerarme, autoconmiserarme, volverme nada para que tú... Cuando decidí reconocer lo que había hecho, cuando no te escondí lo que hice, cuando acepté mi culpa, la respuesta de Dios fue perdonar todos sus pecados. Los perdonó todos. Y entonces por eso David en el verso 7 dice, tú eres mi refugio, me rodeas, me proteges por todos lados. Te escucho gritándome alegremente, que tenga en cuenta que tú me has salvado. Verso 8, te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. Lo que el Señor promete es que si hacemos yunta, Él nos enseña el camino por el cual debemos andar, que fijará sobre nosotros sus ojos. Claro, porque estamos en yunta con Él, porque vamos a trabajar juntos, porque vamos a ser uno con Él todos los días de nuestra vida, cuando me despoje de mi propia enseñanza. Y terminamos con esta advertencia del verso 9, con este elogio que dice, no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Esperemos no llegar a ese punto de vivir esta vida como mulos, como caballos, sin entendimiento, que necesitamos de freno, de cabestro, para podernos volver al Señor. Que no lleguemos a ese punto, que nos quedemos con el verso 8, que es que hacemos yunta con Dios, que aceptamos su enseñanza, entonces Él nos enseñará, nos mostrará el camino y sobre nosotros fijará sus ojos. Mi petición y mi deseo para ti este día es que puedas aceptar el yugo de Dios, su enseñanza, que es fácil, que es ligera, y que hoy puedas encontrar en Dios descanso para tu vida. Señor, damos gracias una vez más por tu enseñanza, por tu palabra que nos llena, que nos conforta y que nos alivia. Señor, que tu palabra hoy siga consolando nuestros corazones. Que hoy nos quitemos todo yugo que nos hemos autoimpuesto. Que nos quitemos el yugo que la religiosidad nos ha puesto. Y que aceptemos tu enseñanza, que es fácil, que es ligera tu carga. Es aceptar tu ayuda. Es aceptar que tú seas, que nosotros seamos uno contigo. Es aceptar que nos uses a nosotros para hacer tus buenas obras. Queremos caminar contigo, queremos seguirte a ti. Y fue lo que vivieron tus discípulos, de tomar tu enseñanza y empezar a caminar contigo, siguiendo tus formas, tus pensamientos, tus maneras.
Que hoy nos quitemos todo yugo, Señor, de ansiedad, de preocupación, de autoconmiseración, de queja, de falta de valía. Que nos quitemos el yugo de la ira, el yugo de la violencia, de la gritería, el yugo de ser obstinados, llevados a nuestro parecer. Que nos quitemos el yugo, Señor, de la angustia, de la preocupación, del exceso de preocupación que hay en nuestra vida. Que no se calla ni un solo instante, que nos hace vivir acelerados en una carrera que nosotros mismos nos hemos puesto. Y una carrera que no tiene una meta al final, que no tiene un propósito claro. Que todos los días aprendamos a tomar tu enseñanza, aceptar tus maneras, aceptar la guía de tu espíritu. Que vivamos todos los días el Salmo 32:8. Que tú nos enseñes, que tú nos muestres el camino por el cual debemos andar. Que tú fijes tu mirada en nosotros y que podamos caminar contigo todos los días de nuestra vida. Hoy aceptamos tu yugo, aceptamos tu enseñanza, que es fácil, que es ligera y que nos lleva a descansar, a estar tranquilos delante de ti. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias. Amén y amén. Un abrazo, iglesia, muchas bendiciones para todos. Amén, muchas gracias. Mi Alvin, feliz semana para todos, iglesia. Gracias. Amén, muchas gracias. Un abrazo, Juan Felipe, y gracias a ti también por la grabación. Ahí cuando tengas la oportunidad me la envías y yo la edito, o si la editas, bueno, como quieras, tú me lo dices. Vale, un abrazo. Mucho. Bendiciones a todos. Un abrazo, Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Chao. Abrazos.